El director de APRODE, Miguel Hugo, señala que este año deben entregarse reparaciones individuales a víctimas y familiares de la violencia política. Asimismo, se refiere a la situación de los juicios por derechos humanos, los conflictos sociales y la situación de la ley de consulta a los pueblos indígenas. Ello en nuestro segmento de entrevistas, en esta oportunidad a cargo de nuestro director Juan José Beteta. Estamos con Miguel Hugo, secretario ejecutivo actual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para conversar un poco sobre cuáles son los temas pendientes para este año en esta área o tema. ¿Cómo está la situación de los procesos judiciales, la judicialización de casos de derechos humanos? Bueno, ahí sentimos que hay un retroceso, ¿no? Es decir, los jueces, el tribunal ha comenzado a tener una característica distinta a lo que fue hasta el 2006-2007, inclusive con la sentencia de Fujimori del 2009, temas que nosotros habíamos creído resueltos, como por ejemplo la no necesidad de orden escrita para saber que se cometen crímenes por mandato del mando jerárquico, etcétera. Todo esto ha venido desdibujándose y hemos tenido sentencias en que quieren prueba escrita, en que quieren que la persona que ha sido detenida desaparecida se demuestre que ha sido detenida mediante una firma de orden de detención, cosas muy extrañas y que nos hacen reflejar que no había una voluntad política y más bien que las señales que desde la política se han enviado han sido por la impunidad. El decreto legislativo 1097, que fue derogado y que produjo la renuncia de Mario Vargas Llosa al lugar de la memoria, fue pues el elemento clave que demuestra cómo no hubo voluntad política para acabar con ese tema. Luego tenemos el tema de las reparaciones, ¿no? Ahora me parece que las reparaciones de reconocimiento, simbólicas, ya se han cumplido. ¿Cómo está esa situación? Mira, lo que se ha trabajado en estos años, desde el año 2005, es el tema de las reparaciones colectivas. Hay un conjunto importante de comunidades que se les ha entregado 100.000 soles para que hagan obras de desarrollo, en algunos casos han hecho. Y esas reparaciones colectivas no son recibidas todavía por las víctimas con un efecto reparador. Por eso es que lo que se está demandando actualmente son las reparaciones individuales. Para no darlas había el problema que decían que no había un registro. En la actualidad el registro único de víctimas ya tiene alrededor de 40.000 personas registradas, demostradas que son víctimas de la violencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la sociedad civil. Entonces, estas personas tienen que encontrar un efecto reparador individual. A la persona dice, mira, desapareció tu hijo, aquí tienes una reparación económica que puede de alguna forma la persona entender que la sociedad está tratando de reencontrarse, rehabilitarse con esa persona. Eso debería haber sido desde hace varios años, pero lamentablemente un tema en principio, de saber quiénes son y después de decisión también política, no ha permitido llevarlo adelante. Bueno, la conflictividad social también es otro aspecto que está presente, ¿no? Sí, y eso es lamentable porque, por hacer comparaciones nomás, hasta julio del 2006, durante todo el periodo de Alejandro Toledo, hubieron 15 personas fallecidas en los conflictos sociales. A lo que va de todo el periodo de presidente García, ya van 74 personas que hayan fallecido, entre civiles y policías, ¿no? Porque también han habido cerca de 26 policías que han fallecido en estos conflictos sociales, o sea, es decir, estos conflictos que no se resuelven, que las mesas de diálogo se convierten en mesidas, como dicen los dirigentes sociales, y donde un elemento fundamental son los conflictos que hay por razones medioambientales, ¿no? Tenemos un proceso económico donde las industrias extractivas son la piedra angular del modelo económico. Sin embargo, estos no consideran el tema del medio ambiente, el tema del derecho de las comunidades, ¿no? Y esto se enlaza de alguna forma también con el tema de los pueblos indígenas. Sí, pero antes de llegar a ese punto, sí. ¿Cómo está la legislación respecto a esto de las protestas sociales? Bueno, mira, esto se ha venido complicando porque lejos el gobierno de tener una característica de negociación y diálogo, lo que ha hecho es endurecer las penas, ¿no? Digamos, antes, una marcha era una marcha. Ahora resulta que una marcha puede ser un acto de extorsión
y el detener a personas en un local, lo que se hace pues la toma de locales, ¿no? Se puede convertir en un secuestro. Y no estoy exagerando, el presidente del Frente de Defensa de Moquegua, el expresidente Zenón Cueva, y que ha sido candidato al gobierno regional de Moquegua, que quedó en segundo lugar, tiene un proceso abierto y el fiscal ha pedido 35 años precisamente por secuestro, cuando se tratan de situaciones que tienen que ver con movidas sociales, ¿no? Es decir, el reclamo que hacía Zenón Cueva no era dinero para él, como podría ser el secuestrador que secuestra a alguien para pedirle dinero, ¿no? Pero entonces estas normas son excesivas. Son excesivas y por eso es que nosotros decimos los conflictos sociales se han criminalizado. Es decir, el dirigente social se ha convertido en una especie de delincuente común que puede ser detenido, puesto preso por cualquier acción, digamos, en esa línea. Bueno, eso se ha visto en las manifestaciones también de los indígenas, ¿no? Ibas a entrar a ese tema. ¿Cuál es el problema de fondo ahí? Mira, el 2009, luego de los dramáticos sucesos de Bagua, todas las comisiones investigadoras, tanto del Ejecutivo, que tuvo una comisión investigadora por las mesas de diálogo, como en el Congreso, todas, absolutamente todas, yo he sacado, son 7 informes que hay. Esos 7 informes dicen que la principal razón que dio lugar a lo de Bagua fue que no se le consultó a los pueblos indígenas sobre las leyes estas del TLC. Sin embargo, desde esa fecha hasta este año no hay ley de consulta. En mayo del 2010 se aprobó el Congreso una ley de consulta, esto fue observada por el Ejecutivo y hasta la fecha no hay ley de consulta. Actualmente venimos discutiendo una ley forestal que tendría por obligación, porque el Perú ha firmado el 169 de la OIT, de consultarse a las poblaciones indígenas, se ha hecho nuevamente en el error, es decir, audiencias donde se explica vamos a hacer A, B, C de cosas, pero no se consulta a las personas si están de acuerdo o no, o qué problemas ven para solucionar. Entonces, ese tipo de problemas son los que están pendientes en esta área. Y luego, finalmente, ¿cómo va el tema del Plan de Derechos Humanos? Mira, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue un instrumento aprobado el 10 de diciembre del 2005 mediante un decreto supremo, hace un par de meses se hizo una evaluación en el mes de noviembre y se concluyó que no se había avanzado casi nada, siendo el instrumento fundamental para una política de derechos en el país, ¿no? Bueno, esto es un plan del gobierno, ¿no? Plan del gobierno, por supuesto, y que debió ejecutarse. Finalmente, con el ingreso de el ministro de Justicia, el doctor García Toma, con él hablamos de retomar el tema del plan, él tuvo una disposición y dejó un camino que ha sido que finalmente el 29 de diciembre se ha prorrogado un año más la vigencia del plan, porque si no nos íbamos a quedar sin plan y sin haber ejecutado absolutamente nada. Y ahí hay políticas en temas de pueblos indígenas, en temas de niñez, en temas de las mujeres, en temas de justicia, reparación, afrodescendientes, en fin, LGTB, todo un conjunto de políticas que se deberían aplicar en el Estado para que obviamente la función del Estado sea más efectiva, ¿no? Y esto es una demanda que creo que es muy importante, y ahora que estamos en etapa electoral, que los candidatos señalen pues que el Plan Nacional de Derechos Humanos es un instrumento fundamental para la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Perfecto, mil gracias, Miguel. Gracias a ti, Juan José.